En el tranquilo pueblo de Thirsk, Yorkshire del Norte, se encuentra un pub llamado Busby Stoop Inn. Durante siglos los lugareños murmuraron sobre algo que una vez residió entre sus paredes. Algo de aspecto inocente. Una simple silla de madera. Pero no era una silla cualquiera. Era la silla de Thomas Busby. Una silla tan impregnada de odio y malicia que llegó a ser conocida como la silla del diablo. Y durante 300 años, cualquiera lo suficientemente insensato como para sentarse en ella pagaba el precio más alto. Antes de profundizar en esta escalofriante historia, si te fascinan las historias de objetos malditos y fenómenos inexplicables, asegúrate de suscribirte y activar la campanita de notificaciones. No te pierdas lo que viene a continuación. Y quédate hasta el final, porque compartiré otros objetos malditos que aún existen, esperando a cobrar sus próximas víctimas. Nuestra historia comienza en 1702, en una época en la que Inglaterra era un lugar duro e implacable. Thomas Busby era un falsificador y borracho, un hombre violento que pasaba los días creando monedas falsas y las noches ahogándose en cerveza en su posada favorita. Estaba casado con Elizabeth, hija de Daniel Awetty, otro criminal que compartía la oscura profesión de Busby. Ambos trabajaban juntos, pero su relación era tóxica, llena de sospechas y un odio creciente. Busby tenía una posesión que atesoraba por encima de todas las demás: una silla de madera en un rincón de la posada donde bebía. La consideraba su trono y montaba en cólera si alguien se atrevía a sentarse en ella. Esa silla era lo único que podía controlar en su miserable vida. Una tarde de verano de 1702, Busby regresó a casa y encontró a su suegro, Daniel Awetty, sentado en esa misma silla. Algunos dicen que habían estado discutiendo por dinero. Otros afirman que Awetty había descubierto que Busby golpeaba a su hija. Sea cual sea el motivo, ver a ese anciano en su silla provocó en Busby una furia asesina. Pero la ira de Busby no se calmó. Más tarde esa noche, se coló en la granja de Awetty con un martillo y golpeó a su suegro hasta matarlo. Intentó esconder el cuerpo en el bosque, pero en un pueblo pequeño, los secretos no permanecen enterrados por mucho tiempo. En cuestión de días, las autoridades descubrieron el cadáver de Awetty. Las pruebas apuntaban directamente a Thomas Busby. Fue arrestado, juzgado y declarado culpable de asesinato. La sentencia fue la muerte en la horca, pero los jueces querían que sirviera de ejemplo. Ordenaron que su cuerpo fuera sumergido en alquitrán y colgado en una horca, una jaula de metal, donde se pudriría a la vista del público como advertencia. Esta era una práctica común entre los criminales más atroces, una forma de mostrar a la comunidad que se había hecho justicia y disuadir a otros de seguir el mismo camino oscuro. Mientras los guardias arrastraban a Busby desde la posada hacia la horca de Thirsk, se giró una última vez. Sus ojos encontraron aquella silla de madera, su silla, en el rincón oscuro donde había pasado tantas noches de borrachera. Y entonces, con su último aliento, con odio ardiendo en los ojos y veneno emanando de sus palabras, Thomas Busby pronunció una maldición que resonaría a través de los siglos. Que la muerte súbita llegue a quien se atreva a sentarse en mi silla. Los lugareños se rieron. Las divagaciones de un hombre desesperado y moribundo que enfrentaba sus últimos momentos. Pero Thomas Busby fue ahorcado ese día de agosto de 1702, y su cuerpo, cubierto de alquitrán, permaneció colgado en su jaula en un cruce de caminos durante semanas, con la carne pudriéndose bajo el sol de Yorkshire y los pájaros picoteando lo que quedaba. Finalmente, desmontaron lo que quedaba
y lo enterraron en una tumba sin nombre. La silla, sin embargo, se quedó en la posada. Y pronto, muy pronto, comenzó la agonía. Las primeras muertes parecían coincidencias. Granjero que se sentaba en la silla murió en un accidente de campo pocos días después, aplastado por su propio arado. Un comerciante que descansaba en ella durante una tormenta cayó de su caballo y se rompió el cuello camino a casa. Un herrero local que se burló de la maldición se sentó con una jarra de cerveza, solo para morir de una fiebre misteriosa en una semana. Uno a uno, a lo largo de los años, las personas que se sentaron en la silla de Busby tuvieron finales prematuros, a menudo violentos, accidentes de coche, enfermedades repentinas, accidentes extraños. El patrón era innegable, pero la silla permaneció, casi retando a la gente a probar su poder. Durante la Segunda Guerra Mundial, la posada se convirtió en una parada popular para los aviadores de una base cercana de la RAF. Jóvenes pilotos, llenos de bravuconería y alcohol, se retaban a sentarse en la silla del diablo. Se convirtió en un juego retorcido, una prueba de coraje entre hombres que se enfrentaban a la muerte a diario en los cielos europeos. Pero la maldición no distinguía entre valientes e insensatos. Pilotos tras pilotos que aceptaban el reto nunca regresaban de sus misiones. Sus aviones eran derribados sobre Alemania, se estrellaban durante el despegue o simplemente desaparecían sobre el Canal de la Mancha. Las coincidencias se acumulaban como cadáveres en una fosa común, y pronto incluso los aviadores más escépticos se negaron a acercarse a la silla. Un relato particularmente escalofriante fue el de un joven aviador llamado William, quien se rió de las advertencias. Se sentó en la silla, levantó su copa en un brindis simulado por el viejo Busby y regresó a la base con sus compañeros de escuadrón. Al día siguiente, su bombardero se estrelló durante lo que debería haber sido un ejercicio de entrenamiento rutinario. Todos los miembros de la tripulación murieron en el incendio. Sus amigos, que lo habían visto sentado en esa silla apenas unas horas antes, quedaron atormentados por el recuerdo para el resto de sus vidas. Algunos se negaron a volver a hablar de ello. Después de la guerra, las muertes continuaron con una regularidad inquietante. Un techador que reparaba la posada almorzaba en la silla. Esa misma tarde se cayó del techo y murió instantáneamente, con el cuello roto. Una mujer de la limpieza, exhausta por el trabajo, se sentó brevemente a fregar y sufrió un accidente automovilístico fatal camino a casa esa misma noche. Un repartidor, que desconocía la historia de la silla, la eligió para almorzar, pensando que parecía cómoda. Su camión se salió de un puente más tarde, ese mismo día, y su cuerpo fue encontrado en el río. Una joven pareja de luna de miel, alojada en la posada, se sentó junta en la silla para una foto. Ambos murieron en un choque frontal a la mañana siguiente. Si te gusta esta historia y quieres saber más sobre objetos malditos y misterios sobrenaturales, deja un comentario abajo diciéndome qué objeto maldito te gustaría que tratara a continuación. Y no olvides darle me gusta a este video. Ayuda mucho al canal a crecer. Para la década de 1970, la silla se había cobrado decenas de vidas, posiblemente más de 70 según algunos relatos. El dueño de la posada, Tony Earnshaw, comenzó a llevar un registro detallado. Documentó a cada persona que conocía que se había sentado en la silla y rastreó lo que les sucedía después. Los resultados lo aterrorizaron. El patrón era demasiado constante, demasiado preciso como para ignorarlo o justificarlo. Casi todos los que se sentaron en la silla de Thomas Busby murieron poco después, generalmente en cuestión de semanas,
a veces en cuestión de horas, y casi siempre de maneras que parecían imposibles de predecir. La gota que colmó el vaso llegó cuando un joven autoestopista se detuvo en la posada una noche lluviosa. Desconocía la maldición. Nadie le había advertido. Simplemente eligió un asiento vacío para descansar, que resultó ser la silla del diablo. Se sentó allí unos 20 minutos, calentándose junto al fuego, antes de continuar su viaje. Más tarde esa noche, su cuerpo fue encontrado en una zanja junto a la carretera. Había sido atropellado por un camión, cuyo conductor afirmó no haberlo visto nunca, como si simplemente se hubiera materializado delante del vehículo. Tony Earnshaw tomó una decisión esa noche. En 1972 donó la silla al Museo Thirsk, con una condición estricta e innegociable: nunca, jamás volver a sentarse en ella. El museo aceptó, comprendiendo la magnitud de la petición y la responsabilidad que asumían. Colgaron la silla en la pared, a 1,5 metros del suelo, donde nadie pudiera sentarse accidentalmente, donde ningún visitante curioso pudiera poner a prueba la maldición. Allí permanece hasta el día de hoy, suspendida en el museo, una oscura reliquia de una maldición de 300 años de antigüedad, testimonio del poder de las últimas palabras pronunciadas con odio. Una pequeña placa explica su sombría historia, advirtiendo a los visitantes de su legado mortal y de las vidas que se ha cobrado. Pero incluso colgada en la pared, incluso impotente por su posición, la silla parece irradiar algo malo, algo maligno. El personal del museo afirma sentirse incómodo cerca de ella, especialmente cuando están solos en el edificio. Algunos visitantes afirman sentirse observados cuando están cerca, como si el mismísimo Thomas Busby todavía estuviera allí, aún celoso, aún protegiendo su posesión desde el más allá. Las fotografías tomadas cerca de la silla a veces salen borrosas o muestran sombras extrañas que no eran visibles a simple vista. Y en las noches tranquilas, cuando el museo está vacío y cerrado, los guardias de seguridad juran oír el crujido de la madera vieja, como si alguien o algo estuviera cambiando su peso en una silla a la que nadie puede alcanzar. Desde que se colgó en la pared en 1972, nadie ha muerto por sentarse en la silla del diablo. La maldición, al parecer, puede contenerse, aunque nunca romperse del todo. La silla aguarda, silenciosa y paciente, un monumento al odio agonizante de un hombre. Han pasado 300 años desde que Thomas Busby pronunció esas últimas palabras camino de la horca, pero su maldición perdura, atrapada en madera y clavos, eternamente ansiosa por su próxima víctima. Así que la próxima vez que veas una silla vieja en una tienda de antigüedades o en una posada histórica, piénsalo 2 veces antes de sentarte. Porque a veces los objetos esconden algo más que historia. A veces cargan con maldiciones que se extienden a lo largo de siglos. ¿Qué opinas? ¿Está la silla del diablo realmente maldita o es pura coincidencia? Deja tu opinión en los comentarios. Y si quieres ver más historias reales aterradoras como esta, suscríbete y activa las notificaciones para no perderte nada. Gracias por escuchar y recuerda, algunos asientos es mejor dejarlos vacíos.